para recibir esta palabra que el Señor tiene para nosotros a través de la pastora. Que el Señor los bendiga. El Señor devolviéndoselos en sobreabundancia a cada uno de ustedes. Y bueno, mis hermanos, vamos a pasar entonces al tiempo de la palabra, a compartir la palabra del Señor. Y hoy traigo un mensaje que he titulado No traspases los límites. ¿Por qué puse este título? Porque nosotros tendemos mucho en nuestra vida como creyentes a utilizar una frase donde muchas veces nosotros decimos: los hijos de Dios no tenemos límites. ¿Usted ha dicho eso alguna vez? Es que los hijos de Dios no tenemos límites. Y eso es algo que realmente decirlo así es equivocado, porque los hijos de Dios sí tenemos límites. Lo que tenemos es un Dios que no tiene límites. Nosotros tenemos un Dios ilimitado, un Dios poderoso, un Dios sobrenatural. El Dios que cuando tú le entregas tu confianza, Él llega a tu vida y en el medio natural en que nosotros vivimos, Él se despliega en lo sobrenatural. Pero los hijos de Dios sí tenemos límites, y es saludable que nosotros vivamos en medio de límites, de cercos de protección. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y sabe, cuando nosotros vivimos en medio de límites, nosotros entendemos que podemos llegar hasta un punto, y de ahí en adelante Dios obra en lo sobrenatural. Y por eso yo le he colocado a la prédica de hoy ese título: No traspases los límites. Cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros venimos a recibir una instrucción, y muchas veces en nuestra mente hay fortalezas que es necesario que nosotros derribemos para que la palabra de Dios pueda entrar a hacer algo en nuestras vidas, pueda entrar a transformarnos, pueda entrar a cambiar conceptos, a permitir que vivamos de una forma diferente, ¿verdad? Entonces yo quiero invitarte a que hoy recibas este mensaje con dos cosas: con una mente atenta y con un corazón receptivo. Siempre que te acerques a la palabra de Dios, acércate de esa forma: mente atenta, corazón receptivo. Eso es lo que necesitamos para acercarnos hoy a la palabra del Señor, porque muchas veces el enemigo se encarga de poner palabras o frases que suenan muy bien en nuestra mente y que las hacemos verdades, y que realmente no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y lo peor es que nosotros cogemos esas mentiras que nos dice el enemigo, y como nos suenan bonito a la mente, nos las tragamos y decimos: ay, así es, eso es verdad, eso es lo bueno para mí. No sé si usted ha escuchado frases como: sé libre, no te limites. Hoy en día en la televisión y en tantas cosas que uno puede mirar, uno encuentra esas frases: sé libre, no te limites. Hay otras que dicen: no tengas límite, tú eres el único que puedes controlar tu vida. No, que nada te detenga, tú eres el único que puedes controlar tu vida. Hay otras frases también muy motivadoras que dicen: los límites son una tonta ilusión. Puedes ir tan lejos como tu mente te lo permita. Y lo que hacen todas esas frases es hacernos entender que nosotros no necesitamos ninguna barrera en nuestra vida, que nosotros podemos vivir como queramos, hacer lo que queramos, disfrutar de lo que queramos, y que finalmente así es la vida. Pero ¿sabes una cosa? Esto es tan equivocado que nosotros tenemos que entender que los límites son linderos, son barreras que ha puesto Dios en nuestra vida para que nosotros podamos ser saludables, fructíferos, para que nosotros podamos vivir en bendición. Los límites son esas líneas divisorias que nosotros encontramos a lo largo de las situaciones de nuestra vida, que entendemos que por ahí no podemos cruzar. No sé si cuando usted va conduciendo se da cuenta que entre un carril y otro
hay una línea, ¿verdad? Y si usted se pasa la línea, ¿qué puede pasar? Pues ocasiona un accidente y gravísimo, ¿sí? Cuando usted sube una construcción y va subiendo, de pronto encuentra un no pase, una línea de pronto punteada amarilla con negro. Entendemos, ese es un límite, allí no puedo pasar. Y todo el tiempo nosotros estamos encontrando que hay límites a nuestro alrededor para proteger nuestras vidas. Esa es la función de los límites. Los límites no se generan para que tú te llenes de temor. Los límites no se generaron para que tú te paralices. Los límites son barreras, muchas veces que las entendemos en nuestra mente, para nosotros saber que hay cosas donde no podemos pasar. Hay barreras que no es conveniente que nosotros traspasemos. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros encontramos que la palabra de Dios es el manual por excelencia que nos muestra a nosotros, los seres humanos, cuáles son esas barreras que no podemos traspasar. Y cuando miramos la Escritura y vemos el libro de Génesis, desde los inicios, nosotros vemos cómo Dios, cuando puso al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, puso límite o puso una condición para que ellos pudieran habitar. Dice el libro de Génesis en el capítulo 2, versículos 15 al 17, dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente de cualquier fruto, de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Entonces mira cómo comienzan esos primeros inicios de la Escritura. El Señor diciendo: yo te doy libertad para que tú te muevas en todo esto. De todos esos árboles puedes comer, pero hay uno. No te pases ese límite, no comas de ese árbol. El día que lo hagas, ciertamente morirás. Y cuando uno sigue leyendo la Escritura, se da cuenta en el capítulo 3 de Génesis que los seres humanos en ese momento, Adán y Eva, traspasaron ese límite. Se dejaron seducir por la serpiente que le tiró la cascarita y dijeron: ay, esto suena bien, el día que comamos de eso podemos ser como Dios. Pasemos el límite. Y comieron del fruto, y dice la Escritura que entonces entró el pecado, la maldición y la muerte. Y así sucesivamente la Escritura nos viene haciendo advertencias de por qué es necesario que nosotros aprendamos a respetar, a no traspasar los límites que Dios pone a nuestra vida. Más adelante, también cuando uno continúa leyendo, encuentra en el libro de Éxodo los mandamientos. ¿Y qué son los mandamientos? Son esos límites que Dios puso a los seres humanos para que no traspasáramos a recibir las consecuencias de la maldición. Dice: no robarás, no adorarás a dioses falsos, no desearás la mujer del prójimo, no cometerás adulterio. Mira todo lo que, ¿cierto? Todo lo que, los límites que empieza Dios entonces a poner en nuestra vida. Porque finalmente nosotros tenemos que entender que, como dice el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12, que delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Y hoy vamos a hablar mucho del libro de Proverbios, porque los proverbios nos hacen sabios para aprender a vivir. Entonces mira cómo dice Proverbios, dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero finalmente es un camino que termina en muerte. ¿Por qué? Porque es que el camino de la vida es así. El camino de la vida es un camino ancho. Todos vamos caminando, ¿verdad? Pero lo que tenemos frente a nosotros muchas veces son caminos de muerte. Y si nosotros no ponemos límites, cerco de protección, entonces fácilmente nosotros vamos a morir, fácilmente nosotros vamos a fracasar, fácilmente nosotros vamos a perder la oportunidad de vivir en la bendición de Dios. Entonces, en ese sentido necesitamos
entender que la palabra del Señor es esa lámpara que Dios pone a nuestros pies para que nos vaya alumbrando por el camino. Nosotros cuando recibimos la palabra del Señor, esa luz empieza a alumbrar ese camino ancho que tenemos frente a nosotros cuando decimos, es que todavía me hace falta mucho por vivir, es que todavía yo tengo tanto para experimentar. Sí, tenemos mucho por vivir, tenemos mucho por experimentar, pero bajo la protección de Dios, bajo el cerco, bajo los límites que Dios ha puesto en nuestra vida. Y hoy el Señor nos quiere hacer una advertencia para que nosotros podamos vivir en bendición, y es que no traspasemos esos linderos. También dice el libro de Proverbios en el libro de Proverbios en el capítulo 22, versículos 28 y 29 dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y esto es algo que podemos fácilmente nosotros recibir hoy. ¿Sabe? Frente a las diversas situaciones de la vida, nosotros tenemos que poner hoy un estandarte en nuestra mente y en nuestro corazón, y es decir, hay linderos que no puedo traspasar, hay barreras que no puedo violar, hay límites que Dios ha puesto porque son saludables para mi vida. Y el proverbio dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Sabe por qué? Porque este texto viene haciendo relación a la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Dice que cuando el pueblo entró a la tierra prometida, el Señor le dio territorios, le dio lugares para conquistar, y estableció unas parcelas, los distribuyó en la tierra y estableció unas parcelas para cada uno. Y le dio una instrucción muy clara y le dijo: no debes rodar el lindero hacia donde está tu vecino. Prácticamente lo que le dijo fue: no debes robarte el terreno de tu vecino, no debes correr el lindero. Pero resulta que esa fue la instrucción que dio Dios. Pero el pueblo de Israel dice que tenía una mala costumbre. Y la mala costumbre que tenían es que estas tierras fueron distribuidas para que pasaran de generación en generación. Entonces los padres, los primeros, establecieron los linderos. Pero como estas eran unas tierras que eran heredadas a las generaciones siguientes, entonces la costumbre que había en el pueblo de Israel era que cuando el vecino ya se iba poniendo viejo, cuando el vecino se le iba fallando la vista y se le iba faltando el oído, entonces el que estaba al lado, como era más joven, se aprovechaba del anciano y, debido a su debilidad, rodaba un poquito el lindero. Entonces le iba robando el terreno al vecino. Y el Señor pone esta prohibición y dice: no te robes el terreno del vecino, eso no se hace, eso es deshonesto. Y se aprovechaban de esa debilidad. Pero si nosotros traemos esto a nuestra vida, al área espiritual, nosotros necesitamos entender que nosotros nos hemos hecho los de la oreja sorda y nos hemos hecho los ciegos ante la instrucción de Dios y nos hemos rodado los linderos. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto instrucciones, pero nosotros hemos cerrado los ojos y hemos dicho: ay, yo me voy a rodar un poquito más porque es que me conviene. Y nos hemos rodado. Y el error tan grande que nosotros cometemos cuando hacemos eso es que no le robamos el terreno al vecino, nos vamos haciendo parte del terreno del enemigo y vamos saliendo del terreno de la protección de Dios para ser parte del terreno del enemigo. Perdemos el horizonte, perdemos el propósito de nuestra vida. Entonces, fíjate que la advertencia que nos hace la palabra de no traspasar los linderos es que necesitamos entender que la vida con Dios es una vida donde hay reglas y donde hay parámetros claros que Dios nos ha entregado. Pero muchas veces nosotros nos hacemos los locos y empezamos a decirle: ay, un poquito de esto no tiene nada de malo.
me ruedo un poquito. Ay, un poquito de deshonestidad no tiene nada de malo. Hay un poquito de codiciar lo del otro, no tiene nada de malo. Hay un poquito de darle rienda suelta a la ira, eso no tiene nada de malo. Ay, rodemos un poquito el lindero y no seamos tan legalistas. Y vamos rodando y vamos permitiendo que el enemigo cautive los terrenos de nuestra vida. Y cuando venimos a ver, perdimos el límite. Ya no sabemos hasta dónde y vamos corriendo y siendo permisivos en nuestra vida. Entonces, hoy la palabra del Señor quiere hablarnos a nuestros corazones para decirnos que hoy necesitamos revisar nuestro corazón y ver dónde nosotros hemos perdido esos linderos y volver a establecer esos límites como una disciplina de vida, como un modo de vivir, como algo que tiene que fundamentarse en nuestra vida. Y en relación a eso quiero decir varias cosas. Y lo primero es que cuando nosotros establecemos límites en nuestra vida, podemos tener relaciones saludables. ¿Saben? Nosotros carecemos de un mundo o vivimos en medio de un mundo que carece de relaciones saludables. Hoy en día las personas tienen que pagar grandes sumas de dinero para aprender a manejar sus relaciones. Las empresas gastan mucho dinero en todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos humanos porque hay malas relaciones, hay un mal ambiente laboral, no sabemos manejar nuestras relaciones. ¿Y por qué? Porque no hemos puesto límite en el manejo de las relaciones. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 25, versículo 17, no visites a tus vecinos muy seguido, porque se cansarán de ti y no serás bienvenido. Mira hasta de lo que la palabra de Dios se ocupa, de decirnos cosas tan puntuales. Oye, no vayas tanto a la casa de tu vecino, porque lo vas a aburrir, porque lo vas a cansar. Pon un límite. Pero hay gente que le encanta estar metido en la casa del otro y se vuelve indeseable. ¿No le ha pasado? Mejor que digan, ay, qué bueno que viniste, a que te digan otra vez tu nombre. ¿Cierto? Eso pasa. Nos volvemos muchas veces absorbentes. Ya lo ven a uno y ay, no. La palabra de Dios dice, mira, no lo hagas tanto, para darnos a entender que las relaciones necesitan que pongamos muchas veces un límite de espacio, de respeto. Y si nosotros hoy en día vemos las relaciones de pareja, te conocí hoy y al día siguiente somos novios. En las relaciones laborales, te conocí hoy, ya tenemos negocios. Te conocí hoy y ya sabes todo de mi vida. ¿Por qué? Porque no tenemos un límite para darnos el espacio a conocer a los demás y a entablar una relación saludable. Entonces, nosotros a veces queremos vivir como sea, queremos entablar relaciones como sea, y fíjate que no es así. Nos vivimos quejando de que en ningún lado cabemos, de que nadie nos gusta, de que no podemos tener amistades significativas. ¿Pero por qué? No por culpa de Dios, por culpa de que no hemos sido sabios y hemos sobrepasado. Hay personas que dicen, yo tengo una amistad para decirle al otro todo lo que tiene que hacer y queremos manipular la vida de los demás. Eso no se hace. Creemos que porque tenemos una amistad podemos faltarle al respeto. Eso no se hace. Y es allí donde vienen los problemas y donde vienen las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro corazón no está enseñado a que hay que poner límites. Hay que poner límites. Qué bonito vivir todos en armonía, pero sabes, un principio de armonía es el límite, es el lindero. No te me brinques la cerca y así podemos convivir mejor. Y eso nosotros necesitamos aprender a hacerlo como hermanos. Por mucha confianza que tengas, por mucho cariño que tengas, necesitamos aprender a respetar, porque tus derechos comienzan, o los derechos de los demás comienzan donde terminan los tuyos.
Y hoy la palabra del Señor nos está haciendo caer en cuenta en eso, porque el Señor quiere que nosotros vivamos bien, que disfrutemos de las relaciones, que disfrutemos de la familia, que disfrutemos de poder vivir como Él quiso que viviéramos, no como islas, que viviéramos en comunidad. Esa es la voluntad del Señor. Y por eso el Señor nos advierte, dice, no visites tanto, como que dice, no te metas tanto, porque no serás bienvenido. Porque no serás bienvenido. Las relaciones necesitan respeto, necesitan privacidad. Cuando se pasan los límites del respeto, entonces estamos perdiendo a los amigos. Y sabe, esto también se aplica a la educación que nosotros le damos a nuestros hijos, porque nuestros hijos necesitan límites. Yo sé que hoy en día se habla mucho de que queremos que nuestros hijos sean libres. Es que nacieron para ser libres. Entonces que hagan lo que sea. Es que no se pueden corregir porque es que ellos nacieron para ser libres. Y esa es la educación que hoy en día se habla en medio de las instituciones, y son ideas que la gente cree que es muy moderna por hablar así o por tratar de vivir de esa forma. Pero nosotros tenemos una responsabilidad, los que somos padres, y es hacer todo lo posible por sacar lo mejor de lo mejor, por entregarle al Señor el mejor fruto. Y para entregarle al Señor el mejor fruto, nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos que hay linderos que uno no sobrepasa, que hay límites que se deben respetar. ¿Sabe? La Escritura nos cuenta la historia del rey David. El rey David fue un hombre de Dios. El rey David fue un gran adorador. El rey David fue rey, guerrero. Pero la Escritura nos deja ver que una de las grandes falencias que tuvo el rey David fue en su labor como padre. El rey David tuvo varios hijos y tal vez se ocupó de muchas cosas, pero no se ocupó de establecer esos cercos de protección en su casa. Fíjate que la Escritura, en el libro de Segunda de Samuel, nos cuenta parte de la historia de los hijos del rey David. Y nos habla de 3 de sus hijos. Nos habla de uno llamado Amnón, nos habla de otro llamado Absalón y de una hija llamada Tamar. Y el capítulo 13 dice: ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Entonces continúa la historia diciendo que un primo de Jonadab, que era muy amigo de Amnón, le dio una idea maravillosa. Resulta que Amnón, así como ustedes ven que nos está narrando la historia, dice que se enamoró de su hermana. Hay otras versiones que dicen que ardía en deseo por su hermana. Pero él decía: pero es mi hermana, no puedo poseerla. Pero resulta que apareció su primo, un super amigo, y le dio una maravillosa solución. Le dijo: mira, eso no tiene ningún problema. Tú te vas a hacer el enfermo. Tú te haces el enfermo y ahí te haces el que te estás muriendo, el que te está pasando de todo. Y cuando estés allí, tú le vas a decir a tu padre, le vas a decir que es que tú necesitas que Tamar venga a cuidarte y a que te prepare lo mejor de sus comidas. Y cuando tú estés solo con ella, entonces tú la vas a seducir. Y esa idea entró, pero perfecta, en la mente de Amnón. Tal cual como dice que Amnón se hizo el enfermo, pidió que Tamar, su hermana, lo cuidara. Y cuando ella estaba haciendo su comida y las labores y lo que más le gustaba para atender a su hermano, dice la Escritura que entonces Amnón le dijo a los siervos que se fueran, que no los necesitaba.
Y cuando ella llegó con la comida y todas las cosas para atenderlo, dice que empezó a seducir a Tamar. Pero Tamar no cedió ante sus encantos y dice la escritura que entonces él la forzó y la violó. Mira cómo esta historia entre hermanos. Y sabe una cosa, mis hermanos, eso me ponía a mí a pensar en, definitivamente, estos fueron unos muchachos que crecieron conociendo, pero sin poner en práctica. Él sabía que él no podía poseer a su hermana, pero perdió el horizonte cuando llegó una idea a su mente. Tal vez nosotros conocemos muchas cosas de la Escritura, tal vez conocemos cuáles son los límites, lo que debemos o no debemos hacer, pero cuando el enemigo nos lanza la pildorita en el camino, entonces nosotros amañamos las cosas y las vemos como factibles, como posibles. Y mira cómo continúa esta historia. La historia nos dice que ella entró entonces en un profundo dolor. ¿Y sabe por qué? Porque después de que él viene y abusa de ella, dice que su amor cambió a odio. Y entonces ya no la amaba, ahora la repudiaba. Entonces dice que la botó y ella se vistió de luto. Y la vida de Tamar era una vida muy triste. Entonces continúa la historia diciendo que cuando su hermano Absalón la vio, le preguntó: ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Y cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho, dice la historia. Y eso me lleva a pensar a que nosotros muchas veces, cuando nuestros hijos pasan los límites o hacen lo que es incorrecto, nosotros nos enojamos mucho, pero no mostramos una directriz correcta. No les enseñamos un cambio de conducta. No les decimos: por ahí no es. Y esto pasó con el rey. Ahí estuvo su gran error, porque dice que él se enteró y se enojó mucho. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno, cuando los hijos hacen lo que no deben hacer, uno se enoja. Y uno, en medio del calor, uno dice muchas cosas. Pero muchas veces llegamos hasta ahí, hasta que se nos pasa el enojo. Y la vida continúa siendo la misma al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Pero no nos ocupamos nosotros de mostrarle a nuestros hijos por qué no debe hacer lo que hizo. No nos encargamos de impartir una justicia. No nos encargamos de quitar el comportamiento equivocado para que nuestros hijos caminen por un comportamiento adecuado, sino que hacemos la del rey. Nos enojamos mucho. Y fíjate que el hecho de esa pasividad o esa ignorar que había algo que había estado incorrecto, que se había violado un límite, llegó a desencadenar una desgracia mayor para esta familia. Porque continúa la historia diciéndonos que 2 años después, cuando llegó el tiempo de esquilar las ovejas, entonces Absalón dijo que quería hacer una fiesta, que él quería hacer un gran banquete para que todos sus hermanos fueran, entre ellos Amnón. Y dice que la instrucción que Absalón le dio a los siervos fue: miren, cuando Amnón haya bebido todo lo que quiera, cuando haya comido todo lo que quiera, cuando ya esté borracho, cuando ya esté que ni se pertenece, ustedes lo van a matar. Y tal cual así sucedió. Ese día los siervos de Absalón mataron a Amnón. Y luego le fueron y le dieron la razón al rey y le dijeron: todos tus hijos han muerto. Pero justo en ese momento que el rey está recibiendo la noticia, dice la historia, justo en ese momento Jonadab, el hijo de Simea, hermano de David, llegó y dijo: no crea que todos los hijos del rey están muertos, solamente Amnón. Absalón había estado tramando esto desde que Amnón violó a su hermana Tamar.
No, mi señor el rey, no todos sus hijos están muertos, solo murió Amnón. Mientras tanto, Absalón se escapó. Entonces mira cómo, fíjate, cómo desencadena una situación de maldición, cómo desencadena otra y cómo realmente se van yendo esas maldiciones en medio de las familias. ¿Por qué? Porque no hay orden, porque no hay estructura, porque se violan los límites, porque no hay un cerco de protección. Y a veces nosotros tomamos esto muy olímpico. Ay, que hagan lo que quieran. Ay, yo no me voy a incomodar. Ay, ya yo se lo dije. Ay, es que no hizo caso. No, tú y yo tenemos una tarea de preocuparnos y de ocuparnos porque en nuestros hogares, en nuestras familias, no pasemos los límites, no se pasen los límites, para que siempre haya esa instrucción en nuestras casas. También tenemos otro ejemplo en la Escritura. Mira lo que pasó con el sacerdote Elí. Y no les estoy hablando de personas que no eran personas del pueblo de Dios. Mira lo que pasó con el sacerdote Elí. Él permitía que sus hijos hicieran lo que quisieran en el templo. Tremendas parrandas, que llevaran mujeres, que hicieran lo que quisieran en el templo. Y él se hacía loco. Aquí no está pasando nada. Y eso acarreó muerte para sus hijos. Entonces fíjate cómo ese hacernos a veces el que es que no está pasando nada y traspasar los linderos, corrernos un poquito, es ir al campo del enemigo y hacernos parte de ese campo. Vivir bajo ese reino, vivir bajo ese dominio. Por eso hoy el Señor nos recalca en la Escritura y te dice: no te traspases los linderos que pusieron tus padres. En segundo lugar, los límites te permiten disfrutar de una buena salud física y de una buena salud espiritual. ¿Sabe? Nosotros somos templo del Espíritu Santo y es nuestra responsabilidad que cuidemos de nuestra vida física como cuidamos de nuestra vida espiritual. La palabra del Señor dice que el Señor desea que nosotros prosperemos en todo, así como prospera tu alma. Y es necesario que nosotros cuidemos nuestra vida física. No, pero es que yo no tengo ningún pecado, solamente como. Y entonces nos vamos a morir de la grasa, del colesterol, de toda esa cantidad de cosas, porque es que el único gustico mío es comer. Necesitamos entender que nuestra salud, muchas veces nos enfermamos porque no somos responsables de nuestra salud. Hay que ponerle límite a lo que come. Si controlamos la forma de comer, tenemos dominio propio para controlar otras áreas de nuestra vida, porque muchas veces eso es lo que más le cuesta a uno, decirle que no a lo que puedes con tus ojos ver, a lo que es apetecible a los ojos. Necesitamos ponerle límite tanto a las redes sociales, porque eso te impide que puedas ser fructífero en otras áreas de tu vida. ¿Cuánto tiempo se le pierde al celular? ¿Cuánto tiempo le perdemos a las redes? Hay gente que pierde las noches de sueño porque es que está viendo series de televisión. Y nada de esas cosas son malas. Simplemente, si tú no pones un límite, vas a terminar enfermándote. Si tú no pones un límite, no vas a poder dominar sobre esa clase de cosas. Hay personas que sufren hoy en día de depresión, de angustia, de paranoia. ¿Y a qué viene todo eso? A que no pusieron límite. Es que tengo ganas de llorar y lloro y lloro y lloro y llevo 2 semanas llorando y sigo llorando y yo no sé por qué lloro. ¿Cómo así? Necesitas ponerle un límite a ese sentimiento. Necesitas resolver eso en la presencia de Dios. Pero a veces nosotros nos dejamos llevar y llevar y llevar. Y mira lo que dice el Salmo capítulo 10, versículo 3. Porque del deseo de su corazón se gloría el impío. Y el codicioso maldice y desprecia al Señor. Y es cuando nosotros decimos: no, el Señor ya me ha dado una instrucción, pero es que yo quiero seguir comiendo, yo quiero seguir bebiendo, yo quiero seguir en mis adicciones, yo quiero seguir así como sea. Y Dios no quiere eso para nuestra vida. Dios quiere que nosotros
nos gocemos y nos gloriemos en las instrucciones que Él nos da. No estamos llamados a vivir en impiedad. ¿Sabe por qué hacemos ayuno? ¿Sabe por qué nosotros hacemos ayuno? Porque es la forma de nosotros ponerle límite muchas veces a todas aquellas situaciones que nos cuestan. Y una de esas muchas veces es la comida. Y por eso nosotros ayunamos, para poder llenarnos más de esa fortaleza que da Dios y levantar ese muro de protección y decir, esto no me va a ganar la batalla. Esa es una de las razones por las cuales nosotros ayunamos. Así que yo le invito a mis hermanos a que nosotros vayamos de pronto en medio del mensaje analizando, bueno, yo dónde he corrido la cerca, cuáles son las que me he violado y cuáles son las que necesito levantar. Y empecemos a trabajar, ¿sabe? Porque este es un año de disciplina, este es un año donde el Señor quiere que nosotros realmente experimentemos lo que es dar fruto. Es año de multiplicación, veíamos a principio de año. Pero muchas veces no damos fruto porque no tenemos parámetros establecidos en nuestra vida que nos invitan a decir hasta dónde podemos llegar. En tercer lugar, los seres humanos sin límite son infelices y son esclavos. ¿Sabe? Cuando usted no tiene límites en su vida, usted es infeliz y es esclavo. ¿Y sabe por qué es esclavo? Porque es esclavo de todos los pecados. No los puede controlar. Es infeliz porque hay cosas que usted no quisiera, pero las hace. Hay cosas que lo dominan y usted siente que ya se le fue la cuerda y que no las puede recoger. Entonces, cuando usted no tiene límites, usted es una persona infeliz y esclavo. La palabra del Señor dice que es bienaventurado, que es feliz el que reconoce que necesita de Dios. Y a veces nosotros creemos que necesitamos es de nuestras pasiones, de nuestros pecados, de nuestras malas conductas, de nuestros malos hábitos para poder vivir felices. Y cada vez nos hacemos más esclavos. Y el Señor desde los inicios dejó instaurado que el pecado siempre va a estar al acecho, pero nosotros tenemos la capacidad con el Señor de gobernar sobre nuestras emociones, sobre esas situaciones que se nos van creciendo. Podemos hacerlo. Y mire el ejemplo que nos da la Escritura. Dice la Escritura que cuando Caín y Abel presentaron su ofrenda delante de Dios, dice que el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no le gustó la ofrenda de Caín. Y Caín se enojó y se puso bravo. Y está bien, todos nos ponemos bravos, todos nos enojamos. Pero mira que el Señor se presenta en el capítulo 4 y le dice, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? O sea que, fíjate que no solamente fue que él se enojó por la respuesta del Señor, sino que además, como quien dice, tiró la toalla. Estaba aburrido, estaba decaído, estaba en nada. Dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Mira hasta dónde le llegó la rabia. Mira lo que no es poner un hasta aquí. Y el Señor le advierte, le dice, si haces lo correcto serás aceptado. El pecado está todo el tiempo al acecho, pero tú tienes la capacidad de controlarlo. Y tal vez él dijo, eso dice Dios, pero yo sigo en lo mío. Yo sigo en lo mío, yo sigo en mi ira, yo sigo en mi rabia, yo sigo en mi venganza. Y dice que entonces invitó a su hermano al campo y allí lo mató. Y nosotros miramos estas historias como, ¡qué barbaridad! Las historias que tiene la Escritura, las historias del ayer. Pero no sé si ustedes vieron hace poco el crimen del estilista de las famosas.
que no solamente mató al hermano, sino que también mató a la mamá. ¿Por qué? Porque es que yo quiero el dinero de él. Y si él no me lo da, como sea lo voy a conseguir. Entonces me violo todos los cercos, los violo, todos los linderos los corro. Y eso es lo que los médicos llaman que hay una enfermedad en la mente. Ahora dicen que él no va a ir a una cárcel normal, sino a un hospital porque es que tiene una enfermedad en la mente. No tuvo límites. Y obvio, tiene que tener una enfermedad en la mente, porque no es una mente de Dios. Y por ahí veía yo una de estas influencers que hacían comentarios y decían, ese Caín le quedó en pañales. Caín le quedó en pañales. Y cada día nosotros vemos cosas mayores. ¿Por qué? Porque es que si me dio rabia, mato al otro. Si no me gustó, hago una pataleta. Y desde niños empiezan los niños a violarse los límites cuando van a comprar un juguete y si la mamá no se los da, arman una pataleta, entonces sale la mamá y le compra el juguete, mijito, para que no llore, para que entonces vamos rodando todo el tiempo los límites. Y luego decimos que tenemos una humanidad o una sociedad con una mente enferma. Claro, una mente enferma porque es una mente ausente de los principios de Dios, porque es una mente cautivada por el enemigo, porque es una mente que ha llevado al corazón las verdades del enemigo y las ha hecho reales. Y dice la Escritura que el enemigo solamente está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y vino con una misión muy clara: para matar, para robar y para destruir. Para matarte, para dañarte, para destruirte tus sueños, tus propósitos, tu familia y todo lo que Dios te ha dado. Por eso es necesario que nosotros entendamos en esta mañana el mensaje que Dios nos quiere dar. En cuarto lugar, ponle límites al mundo y disfruta la libertad que Cristo nos da. Nosotros tenemos una tarea. Usted tiene que encargarse de ponerle límites a lo que no le conviene, pero tiene que darle libertad a hacer la voluntad de Dios, porque esa es la que es buena, agradable y perfecta. Pero nosotros hacemos al revés. Le abrimos la puerta de par en par a las cosas del mundo, pero las cosas de Dios las limitamos. No, hombre, eso tanto de oración, mejor no. Eso, para el ayuno yo tengo mi límite. Hasta las 12, no me paso un minuto más, porque tengo límite para ayunar. Tengo límite para ir a la iglesia 2 veces al mes. Tengo límite para estudiar la palabra 1 vez a la semana y eso. Tengo límite para lo de Dios. Tengo límite para amar. Tengo límite para servir. Tengo límite para ser paciente y tolerante. Tengo límite para todo eso. Pero soy súper abierto para todo lo que no me conviene. Y dice la Escritura que cuando nosotros seguimos los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones sexuales, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, la pelea, los celos, los arrebatos de furia, la ambición egoísta, las discordias, las divisiones, la envidia, las borracheras, las fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. ¿Quién quiere vivir así? Pero dice también el apóstol Pablo: permitan repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Es decir, ahí si no te limites. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Así que, mis hermanos, hoy la invitación es a que nosotros podamos seguir la instrucción de Dios, que tú puedas crucificar, que tú puedas llevar a la cruz todas esas situaciones donde el enemigo ha ido ganando, donde te ha faltado levantar el cerco de protección, donde te ha faltado cubrirte con esa protección divina.
Hoy la invitación es a volver al Señor, a levantar los muros, para que, ¿sabes una cosa? Para que el enemigo no siga haciendo fiesta con nosotros, para que el enemigo no siga dañando tu hogar, para que el enemigo no sea dañando tus propósitos, para que el enemigo no sea cautivando tu corazón, para que el enemigo no sea llevándote por caminos de muerte y de destrucción. Hoy hay una invitación para nosotros, y la invitación es que podemos ir a aquel que sí tiene un poder ilimitado, aquel que no tiene límite, al Dios Todopoderoso. Y a ese Dios Todopoderoso tú y yo podemos pedirle que haga algo nuevo en nuestras vidas, que haga algo nuevo en nuestros corazones, que nos permita ser fieles. Dios les bendiga. Bonita semana para todos. Oh,